Buenos días a todos. Yo soy Luis Jagia y para mí es un placer estar frente a todos ustedes y hablar sobre uno de los temas que bastante me apasiona a mí, que viene a ser el mercado de valores. En esta exposición me quiero centrar en CASA, es decir, en la Bolsa de Valores de Lima. Bueno, me gustaría primero hacer un sondeo sobre quiénes invierten en la Bolsa de Valores de Lima entre todos los presentes. ¿Podría levantar la mano? Sí, bueno, sí, son pocos, de verdad, eso ha sido siempre así. ¿Y quiénes de los presentes siguen la filosofía de Benjamin Graham o Warren Buffett? Me gustaría que levanten la mano. Bueno, entonces, déjenme decirles que tienen la dicha de poder acceder a un mercado donde pueden encontrar oportunidades muy interesantes, incluso muy al estilo Graham. Y eso es lo que vamos a ver en esta exposición. De hecho, quiero analizar un caso muy interesante que ha ocurrido en nuestra Bolsa de Valores de Lima y que cada cierto tiempo podemos encontrar ese tipo de oportunidades. Bien, estoy seguro de que han escuchado comentarios tales como la Bolsa de Valores de Lima no es rentable, que es muy riesgosa, no hay oportunidades de inversión, hay manipulación del mercado, no hay mucha liquidez. La Bolsa de Valores de Lima es una bolsita de caramelos. Recuerdo haber leído eso hace mucho en un chat. Sí, aquí podemos encontrar entre mitos y verdades, pero claro, todo tiene una razón de ser. O sea, por algo es que de repente nuestra bolsa se ha ganado esa fama. Si nosotros nos fijamos en data, podemos ver en pantalla el comportamiento del EPU, que viene a ser un ETF que está compuesto por compañías peruanas. Y podemos visualizar que en los últimos 15 años la rentabilidad ha sido de un 53%. Estamos hablando de un retorno promedio anual de un 2.8%, podría decir, que es incluso inferior a la inflación. Y viendo esa data, efectivamente podemos ver de que no es algo muy atractivo, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no encontremos compañías que lo hayan hecho bien. En pantalla tenemos algunos ejemplos, no son los únicos por si acaso. Tenemos, por ejemplo, a Cervecería San Juan, Bacus, Banco de Crédito, Minera Poderosa, aunque el caso de Minera Poderosa siempre lo digo que es uno aislado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una compañía de un sector cíclico que ha sabido comportarse muy bien a pesar de las fluctuaciones del oro, ¿no? Pero no solo tenemos esas empresas, tenemos empresas del sector eléctrico, distribuidoras, generadoras que la han hecho muy bien, ¿no? Hidrandina, Enel Generación, bueno, ahora cambió de nombre, Enel Distribución, etc., ¿no? Y bien, entonces, ¿a qué se debe a qué se debe que nuestra bolsa en general se haya comportado de manera cíclica? Recordemos que nosotros somos un país minero, básicamente. Y por lo tanto, la mayoría de compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima también son compañías de ese sector. Y después también tenemos al sector financiero. Estos dos sectores componen un buen peso del índice peruano, por lo tanto, se va a ver afectado acorde a la evolución de estos sectores. Y como estamos hablando de sectores cíclicos, se mueven acorde a a factores externos, ¿no? En el caso de los commodities, ya saben cómo es la fluctuación del precio de los metales, por lo tanto, eso va en línea con los resultados que presentan compañías de estos sectores. Bien, nosotros en Invertir para el Futuro manejamos dos portafolios, un portafolio centrado en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, nosotros invertimos donde encontremos oportunidades, podemos estar en Asia, Europa, dependiendo de las oportunidades que surjan. También nosotros, y bueno, ahí podemos visualizar la rentabilidad que hemos ido acumulando. Comenzamos a armar estos portafolios en el 2020. De hecho, lo pueden revisar en nuestra web invertirparalfuturo.com, ahí publicamos nuestro track record. Y podemos ver que desde el 2020, que es donde iniciamos, bueno, hemos acumulado una rentabilidad acumulada de un 144%, que equivale a un 20% anual en promedio. Y por otro lado también tenemos un portafolio local que está compuesto solamente por compañías del mercado peruano. Y en este caso la rentabilidad fue superior, fue de un 218% aproximadamente, que es un 27% anual en promedio, ¿no? Y justamente eso se debe a lo que les comentaba. Nuestra Bolsa de Valores de Lima es como el patito feo. De las veces que he conversado con inversores,
en el 10 o el 20% aproximadamente de ocasiones es que me hablan bien de la Bolsa de Valores de Lima. Y eso hace que se presenten ineficiencias, ¿no? De hecho, ha habido varios casos. Tenemos la dicha de poder analizar toda la información en detalle para recién tomar una decisión informada. Cuando eso no ocurre en mercados desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el inversor retail es el último en enterarse de lo que pueda pasar. Y cuando lo hace, bueno, ya es tarde. ¿Por qué? Porque eso se refleja en el precio de la cotización. En cambio, en nuestra bolsa local no pasa eso. Ocurre alguna situación especial, está ahí por mucho tiempo, puedes analizar toda la información de forma tranquila y tomar una decisión. Y por eso. Bueno, y eso se refleja en la mayor rentabilidad que hemos obtenido en el portafolio local, ¿no? Nuestra filosofía de inversión se basa en el análisis fundamental. El padre de Value Investing es Benjamin Graham. Esos libros, si son inversores en valor, yo considero que es obligatorio leerlos, ¿no? El inversor inteligente y Security Analysis. Aprovecho en tomar algunos extractos para hacer una diferencia entre inversión y especulación. Una operación de inversión es aquella que tras un análisis meticuloso garantiza la seguridad del capital y un rendimiento satisfactorio. Las operaciones que no cumplen estos requisitos son especulativos. Es muy importante hacer esta distinción. No estoy diciendo por si acaso que especular sea malo. Lo que está mal sería en este caso pensar que estamos invirtiendo cuando en realidad estamos especulando. Con análisis meticuloso nos referimos a que tenemos que realizar una evaluación de los estados financieros, de la situación financiera de la compañía. Tenemos que analizar también el sector en el cual se desempeña y también la región. Y con seguridad del capital, claro, no se puede garantizar a un 100%. No existe un instrumento 100% seguro. Es más, cuando a mí me preguntan si los depósitos a plazo fijo son instrumentos 100% seguros, la verdad que me es muy complicado decir porque considero que siempre existe un riesgo. Y respecto al rendimiento satisfactorio, bueno, esto va acorde al perfil del cliente, pero como mínimo deberíamos de superar a la inflación. Otro punto importante es que la inversión se basa en el pasado, mientras que la especulación mira principalmente al futuro. Aquí esto hay que tomar con pinzas, no hay que confundir las cosas. Cuando nosotros invertimos, estoy seguro de que han escuchado de que invertimos por los beneficios futuros que pueda generar la compañía. Está bien eso. Lo que sí hay que tener cuidado es en realizar estimaciones. Que si nosotros vamos a invertir sin tomar en cuenta el historial de la empresa, que de por sí tiene una política, y si esa política le ha permitido generar esas rentabilidades pasadas, entonces no esperemos de repente cambios abruptos en el futuro. De lo contrario, estaríamos entrando ya en el terreno de la especulación. Y eso va ligado con lo siguiente. En el ámbito de la inversión, el futuro es algo de lo que hay que protegerse, más que algo de lo que uno se pueda beneficiar. A veces ocurre lo contrario. Invertimos pensando que en el futuro puede ocurrir algo, de repente, que es bastante distinto a lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Nosotros personalmente, cuando invertimos, esto es algo que tenemos muy en cuenta. Si tenemos una empresa, por ejemplo, que no tiene deuda, que es sana, que tiene un crecimiento constante, acostumbramos a mirar los beneficios generados en el pasado y tendemos a ser conservadores, incluso considerar de que esas ganancias puedan reducirse, y en base a ellos, si vemos que la compañía es atractiva, ingresamos. No somos tanto de estimar crecimientos, y lo que pasa en la mayoría de casos es que, bueno, las empresas tienden a crecer y nosotros nos beneficiamos de eso, pero no es algo que habíamos previsto, ¿no? En el peor de los casos puede darse la situación que la compañía caiga en los ingresos que genera y el impacto no es tan drástico de repente de tener una compañía que viene creciendo a un 20% siempre y después de la noche a la mañana para ese crecimiento. Y eso es lo que ha estado pasando en estos entornos que tenemos, ¿no? Bien, ahora sí pasemos al caso de estudio. Quiero analizar Sider Perú. Lo hemos comentado en el canal, a través de distintos medios, y ahora quiero analizarlo en detalle. Sider Perú, por si acaso, para los que no conocen, es una de las principales acereras en Perú. Lidera el mercado peruano junto con Aceros Arequipa. La mayoría de sus ventas proviene del sector construcción. Y en el Perú es muy importante el sector de autoconstrucción, porque es el que mueve bastante el sector en general.
Bien, entonces vamos a hacer un recorrido en el pasado. El 13 de enero, Cider Perú anunciaba una reducción de capital social. Estamos en un escenario prepandemia, aquí todavía no se sabía nada, pero Cider ya había lanzado ese comunicado. Bien. Para mayor detalle, ¿qué es lo que quería hacer Cider? Quería reducir su capital social en aproximadamente un 28%, es decir, de pasar a tener 1.227 millones de acciones en circulación a 888 millones aproximadamente. En el caso de una reducción de capital social hay que entender también el por qué se da. Una reducción de capital social, en pocas palabras, significa devolverle la inversión a los accionistas, para ponerlo sencillo. Ahora, para esto pueden existir muchas razones, ¿no? Puede darse el caso de que de repente una compañía esté desinvirtiendo continuamente y lo que puede hacer es, a medida que va desinvirtiendo, puede ir devolviendo ese capital social a los accionistas. O podría darse el caso de que la compañía puede tener un exceso de recursos y no ve la forma de rentabilizarlos y simplemente lo que hace es devolverle ese dinero a los accionistas. En el caso de Cider Perú se daba más el segundo escenario y la capacidad de generar beneficios de Cider no se veía afectado. Ahí podemos ver un ejemplo sencillo. Si tenemos una compañía que está compuesta por 10 acciones que tienen un valor nominal de 1.000 soles, por si acaso el valor nominal viene a ser el capital con el cual la compañía se creó, se podría decir. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, tenemos una compañía con 10 acciones, el valor nominal de toda la compañía vendría a ser 10.000 soles. Si se hace una reducción del 50% del capital social, significa que se va a reducir en un 50% el número de acciones. Y ahora el valor nominal se reduciría a la mitad. Y lo restante, bueno, pararía a ir a manos del accionista en forma de efectivo. Después, el 11 de agosto, es donde se establecen las fechas específicas para que se dé este proceso. ¿Por qué se demoró tanto? Probablemente por la pandemia, ¿no? Cuando viene la pandemia, entramos en un escenario de incertidumbre, por lo cual es que la compañía también prioriza el mantener caja para estar preparado ante lo que pueda pasar, ¿no? Algunos detalles que se publicaron es, bueno, la fecha de corte iba a ser el 27 de agosto del 2020 y la fecha de entrega el 2 de septiembre de 2020. Es importante tener en cuenta estas fechas, tanto para recibir dividendos o también para el caso de reducción de capital social. La fecha de corte viene a ser la última fecha hasta la cual uno tiene ese derecho a percibir los dividendos o de repente acceder a la reducción del capital social, en este caso en específico. Lo que pase después, bueno, esos accionistas ya no tendrían derecho. Bien. Ahora, ¿cómo reaccionó el mercado en ese periodo de tiempo? Las acciones fluctuaron entre los 65 céntimos y los 90 céntimos. Y aquí es donde comenzamos a ver las primeras observaciones para ver por qué esta sería una oportunidad de inversión en ese entonces. La observación número 1 es que el precio de las acciones cotizan por debajo de su valor nominal. Cider tenía un valor nominal de 1 sol, pero en ese entonces tú podías comprar las acciones por debajo de 90 céntimos. ¿Qué significa todo esto? Cider te está diciendo en pocas palabras, el 27% de tus acciones yo lo voy a comprar a 1 sol. ¿Y eso qué significa? Que tú podías salir a comprar al mercado a 70 céntimos y después lo podías vender a 1 sol. Y ahí tenías una ganancia asegurada de casi un 30, un 40%. ¿Por qué? Porque eso ya está definido. Entonces ahí surge la primera oportunidad. O sea, podías asegurar y ahí podemos ver realmente una rentabilidad asimétrica. Bueno, después podríamos pensar de que de repente la compañía está muy mal y todo ello, y por eso es que entramos a analizar la situación financiera, ¿no? Y bueno, recuerden que todo esto fue anunciado en agosto del 2020, para ese entonces ya teníamos también los resultados trimestrales, los 2 primeros resultados trimestrales de la compañía. Pero por este caso solamente vamos a tomar el 2019 y 2018. Si nosotros nos fijamos en el estado de resultados, podemos fijarnos que esta compañía es rentable, que genera ganancias. En el 2019 fue menor que en el 2018, generó 7 centavos aproximadamente. Estamos hablando de una compañía que cotiza un PER de 10 veces, es cíclica obviamente, por eso también es que puede estar cotizando a múltiplos bajos, pero no es que estaba en un alto ciclo, ¿ok? Eso es muy importante también a considerar. Y si nos fijamos en el balance general, aquí nos encontramos con algo mucho más atractivo. Podemos visualizar que la compañía tenía en efectivo 580 millones y en total de pasivos tenía 411 millones. Es decir, todos sus pasivos podía cancelarlo tranquilamente con el efectivo que tenía.
de por sí la compañía está cargada de bastante efectivo. Y bueno, si vemos el efectivo que tenía por cada acción, teníamos casi 47 céntimos. Es decir, tú comprabas una acción de Sider a 70 céntimos y esa acción te venía con 47 céntimos de efectivo. Y si tomamos el valor contable de la compañía, es decir, agarramos el patrimonio y lo dividimos entre las acciones en circulación de ese entonces, estamos hablando de un monto, bueno, cercano a $1.20, que estaba muy por encima del precio al cual estaba cotizando en el mercado. Entonces, sin considerar incluso la situación especial, podríamos ver de que estamos ante una oportunidad interesante, ¿no? Otra observación es que en la fecha de corte, que es el 27 de agosto, después de la fecha de corte, mejor dicho, el precio de la acción cae en un 18%. Esto de por sí no tiene lógica, ¿ok? ¿Por qué? Si nosotros, a ver, ¿qué es lo que significaba? En el caso de Sider, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo mejor, que está más sencillo de entender. Si tenemos una empresa que genera 100.000 soles de beneficio neto y vamos a asumir que reparte la totalidad como dividendos, en el primer caso, donde teníamos las 10 acciones, percibiríamos 10.000 soles por acción. Pero si reducimos el número de acciones a través de una reducción de capital social, ahora cada acción percibiría 20.000 soles por acción. Entonces podemos visualizar que el beneficio que se percibe por cada acción se ha duplicado prácticamente. Y tiene lógica, ¿no? Si tienes menos acciones en circulación, a cada acción le correspondería una mayor ganancia. Y en este caso, lo que pasaba, bueno, no tenía lógica. ¿Por qué? Porque lo que debió de haber pasado aquí es que la acción subiera en más del porcentaje de la reducción de capital social. Pero aquí ocurre lo contrario, una caída, ¿no? Entonces ahí también tenemos otra oportunidad, ¿no? ¿Ves? Lo que comentábamos, debió de haber subido la acción en un 38% y ocurre lo contrario. Bueno, ahí tenemos algunos números para que más o menos se hagan una idea. En total, si un inversionista pudo haber invertido en ese entonces a un precio medio de 70 céntimos por acción, podría haber obtenido, a pesar de esa mala reacción del mercado, una rentabilidad de un 16% en 4 meses. Que de por sí, como habíamos comentado, todavía existía una ineficiencia, ¿no? Pero esto no acaba aquí. De hecho, nosotros no tuvimos la oportunidad de participar en esa primera reducción de capital social porque estábamos más centrados en el mercado estadounidense. Pero después, en el 2021, como ya las cosas también allá están encareciéndose, es donde decidimos prestar bastante atención a la bolsa peruana. Y ahí es donde se da la segunda reducción de capital social de Sider, que prácticamente es lo mismo de antes. Ahí podemos visualizar que el 25 de mayo se anuncia la reducción de capital social y el 3 de agosto sale el detalle. En este caso, la fecha de corte es el 18 de agosto y la fecha de entrega el 25 de agosto. Entonces, ahí teníamos toda la información para analizar. También teníamos los resultados que Sider estaba presentando, que de por sí eran buenos. Estábamos en un escenario donde teníamos muchas palancas a favor, incluso sin considerar la situación especial, ¿no? ¿El mercado cómo reaccionó? Bueno, aquí también reaccionó de forma apática. En muchas ocasiones estaba cotizando incluso por cerca de los 90 céntimos. Y aplica lo mismo. Tú podías comprar la acción a 90 céntimos y un 21% de tus acciones venderlas a un sol. O sea, ahí tenías también una ganancia ya asegurada, ¿no? Bueno, usando las cifras, ahí vamos a asumir que el mismo accionista de Sider permanece y que reinvierte todas las ganancias que ha percibido por dividendos o por reducción de capital social. Y también hay que tener en cuenta los eventos que ocurrieron entre el 2 de septiembre de 2020, que fue el primer corte, y el 25 de agosto de 2021. En ese entonces ya se presentaron los resultados del 2020, que de por sí fueron buenos, incluso superiores a los del 2019. Ahora, Sider tenía, bueno, hasta ahora no sé si tiene la política de repartir el 100% de sus utilidades y era obvio también prever el hecho de que iban a repartir utilidades, ¿no? Y también se repite lo mismo que en el primer escenario. A pesar de haber hecho una primera reducción, todavía la compañía tenía bastante caja en tesorería, y ahí podemos ver que casi la mitad de la cotización. Aparte, se anunció reparto de dividendos. En este caso, después de la fecha de corte, el mercado ya no fue tan irracional. En esa situación solo bajó un 2% en comparación al 18%, bueno, de hecho que fue una locura, ¿no? Pero bueno, igual seguía siendo una oportunidad. ¿Por qué? Porque debió de haber subido, porque se dio una reducción de capital social, ¿no? Bueno, ahí podemos visualizar el
caso del accionista después de la fecha de corte, en 15 meses pudo haber obtenido una rentabilidad de un 72.3% en todas estas situaciones especiales que se vivió, ¿no? Ahora, nosotros liquidamos la posición a inicios del 2022. Entonces, si este inversionista hubiera liquidado también por esa fecha, hubiera acumulado una rentabilidad de un 197% desde mayo de 2020. Estamos hablando en un periodo de 1 año y medio aproximadamente, si no me equivoco. ¿Okay? Y bueno, en este caso, Sider en ese entonces tenía la presencia bursátil, por lo tanto no tributabas por impuestos, entonces prácticamente ahí tenías una ganancia líquida, ¿no? Y como han podido observar, se trata de una situación muy al estilo Graham. ¿Por qué? Porque no era necesario incluso prever qué es lo que podía hacer la compañía en un futuro, porque teníamos todo ahí, ¿no? Se trataba más de una situación especial. Y bueno, eso me lleva a la pregunta, ¿hay oportunidades en la Bolsa de Valores de Lima? Yo personalmente pienso que sí. Se ha repetido este tipo de escenarios también en una anterior ocasión, en él, por ejemplo, y hay muchas más, ¿no? Y si buscamos en valores que no son tan líquidos, ahí podemos encontrar incluso muchísimas oportunidades. Entonces, si quieren conocer más sobre nosotros, pueden visitar nuestra web, ahí tenemos muchas tesis de inversión para que lo revisen. Y bueno, muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte.